Hola queridas, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando o les voy a compartir una guía rápida para tener un parto natural. Vamos a estar hablando de qué es lo que es importante saber cuando quieres prepararte para un parto. Así que bienvenidas a las mujeres que ya se van uniendo. Yo estoy aquí sirviéndome un tecito, no se imaginan el frío que hace en Quito. Bienvenidas a quienes van a escuchar después este live en diferido. Es chévere que se puedan quedar los lives y las clases grabadas porque así se puede acceder en otros momentos. A veces no podemos o a veces queremos volver a ver, ¿no? Así que se ha vuelto una linda manera de compartir información, más allá del tiempo incluso. Así que les doy la bienvenida. Veo por aquí algunos nombres conocidos. Para quienes se unen por primera vez, yo soy Dani Jarrín y ayudo a mujeres embarazadas a tener partos naturales, partos sin miedo, partos respetados. Y hay personas que me dicen ¿cómo parto sin miedo? ¿Cómo voy a llegar al parto sin miedo? Incluso el miedo es bueno. Sí, el miedo nos ayuda, muchas veces nos salva de situaciones de peligro, ¿no es cierto? El miedo es una respuesta fisiológica, es una respuesta natural frente a algunas circunstancias, pero en algunos casos el miedo nos puede impedir hacer ciertos procesos que son naturales, como es el parto, porque para que podamos tener un parto necesitamos tener tranquilidad, confianza, justamente porque con estas emociones, con estas sensaciones podemos liberar oxitocina. La oxitocina tiene efectos a nivel de todo el cuerpo, pero principalmente en el útero, ¿no es cierto? Cuando estamos de parto, el cuello del útero necesita abrirse y cuando sentimos miedo se para. Entonces, les invito a pensar en todos los factores que podrían llevarte a sentir miedo, imaginándote que estás de parto. Entonces, si quieren, les invito a escribir ahí qué podría darte miedo. Y sé que hay mujeres, porque la semana pasada estuvimos en la semana del parto natural, que dicen a no lograrlo, al dolor, a tener una cesárea innecesaria, a una episiotomía, a no poder dar a luz, a no poder pujar, a no saber respirar. Son como los miedos más comunes. Yo voy acompañando mujeres durante más de 7 años, en septiembre van a ser 7 años, y estos miedos se repiten muchas veces. Entonces, hoy quiero contarles cuáles son los puntos importantes, esta guía, ¿no?, para tener un parto natural. Entonces, lo primero es, ¿por qué es necesario hoy en día tener una guía? ¿Por qué es necesario hoy en día prepararse? Porque antes las mujeres se acompañaban entre ellas. Muchas mujeres en su vida acompañaban a otras mujeres en el parto, en la lactancia, y estas son habilidades aprendidas, sobre todo la lactancia, ¿no? Cuando yo veo a una mujer amamantando, de verdad, veo cómo está el cuerpo del bebé. No es un bebé que está lactando así, ¿no es cierto? Cuando yo he visto un parto, veo las posiciones en las que las mujeres solitas necesitan ponerse. Escucho esos sonidos de parto. Cuando estamos de parto, las mujeres hacemos sonidos guturales. Si es que nos sentimos en confianza, muchas veces perdemos la vergüenza y hacemos estos sonidos como gemidos, ¿no es cierto? Son sonidos fuertes. Es un momento en el que, si te sientes en confianza, no tratas de no hacer bulla. También es importante que no te estén diciendo, ¿no? Como ya, ahora es cuando no haces bulla, antes no dijiste nada y ahora sí, hay mucha violencia en torno al parto. Entonces, necesitamos una guía, necesitamos prepararnos justamente porque hoy en día ya no acompañamos estos procesos, a menos que seas una partera, una dula, una doctora que está, una obstetra que está ahí atendiendo partos, acompañando. Ya no vemos partos de otras mujeres, ya no vemos mujeres amamantando, vemos mujeres que se tapan para dar la teta, ¿no? Entonces esto nos ha desconectado de esa capacidad de dar a luz, de amamantar, de parir. Entonces es importante retomar esta confianza, esta tranquilidad. ¿Y cómo podemos tener tranquilidad sobre algo? Cuando conocemos el proceso, cuando conocemos cómo es el proceso fisiológico.
Entonces, es bien importante entender que hoy en día también estamos desconectadas de los procesos. Hoy en día todo es rápido. Por ejemplo, si yo empiezo a dormir poco durante algunas noches seguidas, yo sé, porque conozco mi cuerpo, que al tercer día me duele la cabeza. Y puedo tomar una pastilla para quitarme rápido el dolor de cabeza, o puedo ir a dormir, porque sé que es lo que me hace falta. Hoy en día, con el ritmo de vida que llevan la mayoría de mujeres, lo que haces es tomarte una pastilla, ¿no? Tienes cualquier duda y vas a internet y tienes un montón de preguntas en ese instante, ¿no? Hoy día todo es muy rápido y eso también nos ha llevado a querer tener un parto rápido. El parto, en comparación a la cesárea, por ejemplo, es muchísimo más largo. Claro que hablando de partos naturales, pueden haber partos que sean más lentos, que tomen su tiempo, partos más rápidos y eso va a depender de muchísimos factores mecánicos, porque en el parto también hay un efecto mecánico, también mentales, emocionales, del entorno. Todo esto va a influir en la liberación hormonal de la mujer. Entonces es bien importante entender cómo estamos viviendo ahorita, porque si yo pretendo vivir en un corre-corre y luego llegar al parto y poder ralentizar, poder entregarme al proceso, ¿no? Con confianza, sin expectativas, difícil sería si es que yo no integré eso con anticipación. Entonces les invito a buscar dónde estoy, primero, cómo estoy. Es como cuando ponemos en Google Maps una dirección. Necesitamos un punto de partida. Entonces, con ese mismo ejemplo, si es que el destino es parir, ¿no es cierto? Tener este parto, tenerle a mi bebé conmigo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahorita? En relación al apuro, en relación al conocimiento de mi cuerpo, en relación al conocimiento de cómo es el proceso fisiológico del parto. Y es importante aprender esto desde una perspectiva real, desde una perspectiva natural. Y les voy a dar un ejemplo que es súper simple, que es solamente comparar una pelvis masculina con una pelvis femenina. Uy, no tenía pensado hacer esto hoy día y tengo mis pelvis aquí más envueltas, pero les estoy sacando. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchísimos estudios que se hacen en torno a la movilidad de la pelvis, al tamaño de la pelvis humana, pero la mayoría de estos estudios se hacen con pelvis de hombres. Así son las pelvis de los hombres, son más flaquitas porque su anatomía es diferente. Es difícil encontrar un hombre caderón, ¿no es cierto? Su anatomía no está hecha para que la pelvis sea como una cuna para albergar el útero, para albergar un bebé, para parir. Ellos no necesitan hacer eso. La pelvis de la mujer tiende a ser una pelvis más ancha. Bueno, aquí por tema de la cámara es difícil, pero ahí se ve. La una es más grande que la otra, ¿no es cierto? Estas como orejas que yo les digo a las crestas ilíacas, las de la mujer son más hacia afuera. Entonces, partiendo desde ahí, es importante tener información que sea actualizada, información que también sea desde la fisiología, desde la naturaleza, porque hay muchas preparaciones prenatales, por ejemplo, que te cuentan cómo el parto no funciona, o sea, cómo el cuerpo no funciona en el parto, y entonces necesitas una episiotomía, y entonces necesitas pitocin, y entonces necesitas todas esas intervenciones, y lo que realmente pasa es que conforme vamos avanzando, vas integrando que necesitas muchas intervenciones y ese ya no es un parto natural, es un parto medicalizado. Siempre que durante un parto te quieran hacer algo, lo que sea, un enema, ponerte pitocin, ponerte una vía, estaría bueno saber cuál es la evidencia científica para eso, cuáles son los beneficios, por qué me están poniendo, cuáles son los riesgos también de una epidural, de pitocin. Hoy día una mujer me contaba que cuando ya estaba en la hora de parto, llegó hasta 6 centímetros de dilatación y de ahí no dilató más. Entonces, en vez de ver posturas, porque capaz el bebé estaba asinclítico, estaba con la cabeza chueca, en vez de ver posturas para ayudarle al bebé a salir de la pelvis, a acomodarse nuevamente, o quizás hablar con esta mamá y decirle, oye,
¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? La solución fue inducir ese parto. Y esta mujer me contó que de 6 centímetros de dilatación, con inducción, con pitocin, en 40 minutos dio a luz. Y para ella no fue una experiencia bonita. Ella me decía, fue traumático, porque en 3 partos salió mi bebé, me desgarré. La ginecóloga me decía que trate de pujar y aguantar, respirar, pero con ese pitocin era imposible. Entonces es bien importante que la preparación que ustedes tengan se base en las capacidades de nosotras para parir, en cómo funciona el cuerpo cuando el parto está sucediendo, sobre cómo funcionan los huesitos de los bebés para poder nacer, cómo se mueven los bebés, cómo les podemos ayudar a encajarse y luego a salir durante el parto. Hay posturas que nos permiten hacer esto para que los bebés se encajen para esa fase inicial. Luego hay otras posturas que ayudan a abrir el estrecho medio, aquí, ¿no? Cuando los bebés van entrando a la pelvis. Y luego hay posturas que nos ayudan a hacer esto, a abrir. Si ven, esta es una pelvis muy parecida a una pelvis real. Y justamente porque se mueve, porque la pelvis no es un solo hueso, sino es un conjunto de huesos. Entonces, cuando yo libero relaxina, cuando yo estoy de parto, la relaxina es una hormona que hace que los ligamentos que sostienen estos huesos, esta pelvis está sostenida por estos plastiquitos, por estos cordones, no sé cómo se llaman, pero en la vida real están sostenidos por ligamentos, que son unas fibras, ¿no?, que sostienen los huesos entre sí. Entonces la relaxina lo que hace es que estas fibras estén más laxas, estén más suavecitas, que sea fácil distenderse, justamente para que la pelvis se pueda abrir, para darle paso a un bebé a través del cuerpo de la mamá. El cuerpo es increíble. Y luego también desde esa misma información de cómo funciona el cuerpo durante el parto, hay muchísimos estudios científicos hoy en día de cómo podemos ayudar. Primero, para que el bebé se posicione bien, ¿no? Cuando hay bebés sentados, cuando hay bebés transversos, se hacen cesáreas. Que si hoy día tú tienes una cesárea porque tu bebé está mal posicionado, es realmente desinformación, porque hay muchos ejercicios de estiramientos, movimientos que te pueden ayudar a hacer más despacio, alinear el canal blando, que son un conjunto de músculos, ligamentos y fascia. La fascia es como una especie de telaraña o de gelatina que recubre nuestras articulaciones, que envuelve los músculos, los huesos. Es una especie de telaraña que nos ayuda a movernos más o menos y se nutre o se hidrata con el mismo movimiento. Hoy en día pasamos casi todo el día sentadas, si es que tenemos un trabajo de oficina. Entonces así no se nutre la fascia. Así, ¿cuál va a ser mi capacidad de movimiento de la misma pelvis, ¿no es cierto? De mis piernas. ¿Qué fuerza voy a tener en las piernas? Capaz me duele la ciática, me duele la espalda y mi bebé está transverso. Claro, porque paso sentada y capaz que paso mal sentada, además, ¿no? Entonces los bebés, ¿cómo se van a posicionar bien? Entonces hoy en día hay mucho conocimiento para ayudar a que los bebés primero se posicionen bien y luego para que durante el parto podamos abrir los espacios. ¿A qué me refiero con abrir los espacios? No es solamente saber abrir la pelvis, sino que hay respiraciones y vocalizaciones que nos permiten relajar el suelo pélvico. El suelo pélvico está como aquí, justo aquí, tiene esta forma, es como una maquita, pero al revés. Y el suelo pélvico es un conjunto de músculos que primero sostienen al bebé, ¿no es cierto? Pero también sostienen la vejiga, los intestinos, bueno, el útero, ahí está el bebé. Entonces es importante durante el parto abrir este piso pélvico, abrir el canal vaginal, ¿no es cierto? Y hay vocalizaciones, hay diferentes tipos de respiración diafragmática. Y con la exhalación se trabaja mucho para poder abrir esos espacios. Y lamentablemente esta es una formación que los médicos no tienen. Y yo les digo porque he estado trabajando durante muchos años a favor del parto. He estado en reuniones con ministerios de salud, con asociaciones de activistas pro parto, en algunas reuniones también con médicos, dulas y parteras, como viendo
cómo ayudar a las mujeres, ¿no es cierto?, para que hayan más partos naturales, sobre todo más partos respetados. Y desde esa perspectiva se han analizado también las mallas de las universidades y dentro de la formación de ginecología no se dan estos conocimientos, no se dan. Sí hay una formación en anatomía, en patología, hay una formación obviamente para diagnosticar y tratar, pero para todo lo que es la biomecánica del parto, para todos estos recursos de, por ejemplo, trabajar con la voz, trabajar con chales, esto viene desde las parteras mexicanas, ¿no? El famoso rebozo, que son nuestros chales. Las parteras andinas no les llaman rebozos, son los chales con los que cuidas el calor, ¿no? O el manteo que se llama. Entonces son técnicas que pueden ayudar muchísimo a que la mamá pase su embarazo saludable, pero también durante el parto sirven mucho para relajar ligamentos, para ayudarles a los bebés a bajar, para que la mamá pueda sentir confort y alivio durante las contracciones. Entonces, toda esta información es importante saberla antes. Hay mujeres que preguntan, ¿y desde cuándo yo podría prepararme? Yo siempre les digo, desde antes mejor, porque vas a poder integrar qué comer, por ejemplo, para llegar fuerte al parto, los movimientos y las posturas. Yo siempre les digo, practiquen. Si es que ustedes van a un taller o están haciendo el módulo prenatal y solamente ven esta información una vez, es como no haber venido, es como no haber tomado el programa. Lo interesante o cuando funciona esa información es cuando la pongo en práctica, cuando la integro en mí, cuando llego al momento del parto y sé cómo moverme. El instinto, la intuición es súper poderosa cuando somos mamás, ¿no? Y en el parto también nos ayuda mucho, mucho, mucho. Pero también es importante poder tener estos recursos y sobre todo que quien nos esté acompañando esté al tanto de qué es lo que puedo hacer para ayudarle a mi bebé a salir. Por eso, si han escuchado antes mis lives, yo hablo muchas veces de partos más fáciles, de partos más rápidos, porque he preparado a mujeres y han tenido sorpresivamente estos partos más fáciles de los que se imaginaban. No todas, obviamente, porque hay muchísimos factores que se deben tomar en cuenta durante el momento del parto, ¿no? También es importante llegar al parto con toda esta información que nos nutre el neocórtex, esta parte del cerebro que es como el cerebro pensante, el cerebro que sabe qué día es, que a las 8:30 yo prendo la cámara para un live, que tengo que ver que tenga batería mi teléfono, que después llega a la casa y pone una alarma para mañana amanecer a bailar. Ese es mi neocórtex. Pero si es que yo mañana a las 5:30 de la mañana empiezo a bailar y cierro los ojos y me olvido que es, ni siquiera sé qué día es, y bailo y estoy ahí sintiendo la música y liberando endorfinas, eso voy a hacer con con esta parte de mi cerebro, con el cerebro reptiliano que se llama. Con esa parte del cerebro hacemos el amor, con esa parte del cerebro abrazamos cuando pierdes el sentido de cuánto tiempo ha pasado, con esa parte del cerebro parimos, ¿no? Entonces es algo que no se hace con la cabeza, pero ¿para qué necesitamos prepararnos? Para poder entender cómo funcionamos y en ese momento del parto poder tener tranquilidad, haber cultivado esa confianza a lo largo del camino en mi capacidad, en la capacidad de mi bebé para nacer. Imagínense que nosotras pensamos que tenemos que prepararnos al parto para nosotras parir y nosotras durante el parto hacemos el 40% de la labor de parto. El otro 60% hacen nuestros bebés para nacer. Entonces también desde la palabra, desde el movimiento, desde lo tensa que estoy o lo relajada que estoy, desde la vocalización, desde la respiración, yo puedo contribuir al bienestar de mi bebé. Entonces es muy importante tener esta preparación mental de cómo va a ser el proceso fisiológico desde mi perspectiva, desde la perspectiva de mi bebé. Y también cuáles serían esas intervenciones probables que podrían darse durante el parto, cuáles son necesarias, a cuáles yo me puedo negar y a la mayoría nos podemos negar. Hay muchas mujeres que dicen, yo no sabía que me podía negar al suero, al tacto, a la episiotomía, a la cesárea innecesaria. Yo no sabía que si la labor se detenía
una ducha de agua caliente me podía ayudar a que la labor se restablezca. Yo no tenía idea de cómo liberar oxitocina y pensé que la única opción era el pitocin, esta oxitocina sintética que nos ponen por goteo, que causa unas contracciones durísimas, durísimas. Entonces es bien importante tener opciones. Si no tenemos información, no tenemos opciones. Si no conocemos nuestros derechos durante el parto, no podemos hacer respetar o exigir esos derechos, que no solamente son míos, sino de mi bebé. Los bebés también tienen derechos durante el parto. Entonces eso desde la perspectiva mental. Luego físicamente, como les decía, es importante prepararse también para alinear el canal blando, para ayudarles a los bebés a que se posicionen de manera óptima para nacer. No es solamente estar de cabecita, sino que deben estar en una posición que les permite entrar a la pelvis y, por así decirlo, esta es la pelvis chiquita, por así decirlo, no chocar, no tener la cabeza sobre el pubis, no tener la cabeza dirigida al sacro, no tener la cabeza así en posición asinclítica, chueca, ¿no? Porque ahí el parto no va a suceder. A veces esta es la causa de que las labores se detengan, porque lo que ayuda a que el cuello del útero se siga dilatando es esa presión de la cabecita de los bebés. Entonces, es bien importante poder acompañarle al cuerpo en este proceso, ¿no? De ser casita, a mí me gusta mucho ese término, de ser casita de un bebé y ayudarle a este bebé para posicionarse. También es importante integrar con tiempo la respiración, las posturas, los movimientos. No sé si alguna de ustedes alguna vez ha hecho una presentación de baile, por ejemplo. Yo me acuerdo durante muchos años haber bailado flamenco y al principio era súper mental, como, ¿qué tengo que hacer con los pies, no? Como, ese zapateo ya me aprendí y luego le ponía los brazos y luego le ponía el cuerpo. Y integrar eso tomaba tiempo, porque si le ponía atención a los brazos, a veces me olvidaba de los pies. Y los pies estaban perfectos y el rato que metía el cuerpo por ahí. Pero el día de la presentación había entrenado tanto que era solo como poner la música, el vestido, las luces y solo gozar. Y estaba integrado y no tenía que pensar, voy a destiempo, esto es así, los brazos arriba, no habían instrucciones. Ese día solo como de confiar y gozar. ¿Y cómo logro confiar y gozar? Porque integré, porque repasé, repetí. Entonces hay mamás que me dicen, Dani, semana 40, ¿cómo era la respiración? ¿Cómo eran las posturas? Yo digo, no repasaste. Es súper difícil integrar. Si estás de 40 semanas, capaz tu bebé nazca en una semana más, ¿no? Nunca es tarde, sí. Es mejor prepararte al final que no prepararte nunca, sí. Pero si con anticipación puedes hacerlo, va a estar integrado en ti, cosa que en ese momento no tengas que activar el neocórtex, este cerebro pensante, este cerebro que calcula. No parimos con este cerebro. Cuando durante el parto estamos en la cabeza, yo le digo estar en la cabeza a estar pensando cuánto estará dilatando, qué hora será, cómo estará mi bebé, cómo estará mi perro, mi otro hijo que está en la casa, en esa situación no parimos. Es necesario esa confianza, esa entrega. Yo le llamo planeta parto también, ¿no? Es un estado de conciencia alterado en el que estás ahí como presente porque escuchas cosas y a veces te vas. Hay mujeres que ven cosas durante el parto. Yo en el parto de Lagos no vi cosas, vi negro en un momento y luego empecé a pujar. En mi segundo parto me acordaba mucho de mi hija que estaba en la casa y eso me dio mucha fortaleza para seguir con el pujo del Rafa, que fue fuerte. Yo en ese parto dilaté 10 centímetros sin nada de dolor, pero el pujo, claro, fue intenso, lo sentí, pero no desde el miedo, sino ya sabía que iba a nacer mi bebé y yo había esperado tanto a este bebé y le visualicé tanto, tuve que trabajar tanto para visualizar que este bebé nacía y podía estar sobre mí. Tanto lo vi que creo que eso me ayudó a en ese momento saber que eso es lo que iba a pasar y lo que finalmente pasó. Entonces la preparación mental también es importante porque lo que yo creo es lo que voy a crear. ¿Cómo yo voy a tener un parto si no me creo capaz?
¿Cómo yo voy a parir si creo que es lo más doloroso e imposible y duro del mundo? Nuestro cerebro está diseñado para alejarnos de lo que nos causa dolor y acercarnos a lo que nos causa placer. Yo tengo una formación en la que estudiamos el comportamiento humano desde el funcionamiento cerebral. Y entonces es muy interesante cómo si piensas que el parto va a ser horrible, doloroso, te alejas de esa posibilidad. Incluso hay mujeres que dicen, yo quiero que me saquen el bebé, ¿no? Como yo voy a hacer lo que el médico diga y ya está. Es respetable también su opinión, porque ¿qué vivió esa mujer para tener esa opinión? Y será en su tiempo que ella decida sanar, prepararse, pero no está tomando en cuenta cuáles son las consecuencias o cómo esa forma de nacer influye en la salud de su bebé. ¿Y saben por qué? No porque sea una mamá inconsciente o despreocupada, es porque no sabe. Es porque no sabe que hay consecuencias a nivel psíquico, a nivel de salud de su bebé para siempre. Y es duro decir esto, es duro decir esto. A veces yo también me pongo a pensar esto, diré o no diré, pero de verdad mi intención es crear conciencia, porque la forma de nacer influye en muchos aspectos del ser humano para toda la vida. Y vayan a leer a Michel Oden, a William Reich, Le Boyer, hay muchos autores que hablan de esto, ¿no es cierto? Y se sabe que hoy más que nunca, en un mundo tan violento, necesitamos seres humanos empáticos, seres humanos que se pongan la camiseta y ayuden a otro, que seres humanos que están en puestos importantes que puedan velar por el bienestar real, ¿no es cierto? Si no hay empatía, si no hay amor, ¿cómo eso va a ser posible? Y eso inicia en el parto, y no es romanticismo. Hay un libro que se llama La cientificación del amor, de Michel Oden. Les invito a leer ese libro. Hay un montón de libros, pero les puedo sugerir ese libro específicamente que habla justo de este tema. Entonces es importante la preparación mental para aprender, pero también para identificar cómo están mis creencias. La preparación física para integrar, ¿no es cierto? La preparación emocional también, porque todo lo que yo estoy pensando me genera emociones. Y es importante saber gestionar esas emociones, no solamente durante el parto, sino durante el embarazo, durante el posparto. Podemos tener unos momentos bien turros durante el posparto o durante el embarazo, ¿no es cierto? A veces pensamos como, qué lindo estar embarazada y resulta que estás vomitando o estás mareada o tienes un olfato que pareces un perro sabueso casi y estás oliendo todo a largas distancias y dices, qué horrible esto. Y luego te sientes culpable o a veces dices, quizás no es el mejor momento. Entonces somos humanas todas y vamos a sentir esas diferentes emociones, pero es importante saber gestionarlas, sobre todo si vas a tener un parto, porque durante el parto puede ser como lo imaginamos o puede ser muy diferente. Las expectativas también muchas veces nos pueden jugar un mal rato, porque a veces llegamos al parto, me preparé mucho y llego al parto esperando, ¿no? Con la expectativa de que sea rápido, que sea totalmente natural. O hay veces que el parto es más rápido de lo que yo me imaginaba, que puede ser tan rápido que llega a ser traumático como el de esta mujer que les conté, ¿no es cierto? Entonces también es importante saber qué hacer con esas expectativas. Cuando yo empiezo a apreciar más, o sea, le pongo más enfoque a la apreciación que a la expectativa, mi perspectiva o mi experiencia cambia por completo en la vida y durante el parto también. Entonces también con respecto a las emociones, cuando yo durante el parto estoy sintiendo miedo, quizás por algo que estoy sintiendo en el momento, o quizás me estoy haciendo una historia de iré a ser buena mamá. Me acuerdo una mujer que me decía hace algunos años, dilatando ya en fase de dilatación, su parto se paró y yo había aprendido de no era una dula, era una mujer muy sabia, la Lili, yo había aprendido de la Lili y ella me dijo alguna vez, cuando el parto se pare, puede ser que la mamá está sintiendo o pensando algo que no le deja dilatar, que no le permite esta entrega de lo que yo les estaba hablando. Entonces yo ahí hacía pasantías y me acerco a esta mujer y con mucho cariño me acuerdo que le dije, ¿qué estás pensando? Y el marido me acuerdo que estaba con camisa, estaba con un reloj así como observando
qué estaba pasando y le decía como, esto va lento, ¿no? Entonces, esta mujer tenía la duda de si su esposo irá a estar con ella cuando sea mamá. Y claro, él no tenía para nada una figura de acompañamiento, una figura de empatía. De hecho, me acuerdo de él parado, así como si estuviera esperando un trámite y su esposa daba luz, ¿no? Entonces, a veces son estas historias que nos hacemos durante el parto. Iré a ser buena mamá, iré a estar acompañada durante la maternidad, con la relación con mi esposo, ¿cómo será? Hay algunas mamás que dicen, yo tengo miedo de ser mamá porque veo que muchas amigas, mamás, se están divorciando. Muchas parejas llegan, se preparan para el parto y no se preparan para el posparto, y el posparto es complejo. En el posparto hay una cantidad de cambios y dura mucho más que el parto. Entonces, estas historias que nos hacemos, estas creencias, estos pensamientos nos generan emociones. Si es que es miedo, si es que es frustración, si es que esta sensación de soledad puede hacer que el parto se detenga, porque empiezo a liberar adrenalina, y la adrenalina es una hormona que liberamos cuando estamos en peligro. El parto es un proceso que debe darse cuando estamos, o que se da cuando estamos relajadas. Por eso la mayoría de partos también inician en la noche o en la madrugada, porque estamos relajadas, estamos liberando melatonina, que es esta hormona que liberamos cuando dormimos, que nos ayuda a volver a dormirnos, por así decirlo, es amiga de la oxitocina, de esta hormona que es motor del parto. Entonces es importante saber gestionar esas emociones. Ok, siento esta emoción, puedo identificar que estoy asustada, ¿qué hago? A mí me puede servir moverme, hacer alguna de estas técnicas de autorregulación que trabajan a nivel del sistema nervioso, a nivel de nervio vago. Hay estudios científicos detrás de esto. Puedo empezar a trabajar con las afirmaciones o los mantras que estuve trabajando o preparando durante mi embarazo, ¿no es cierto? Puedo conectar con el propósito de lo que está pasando y quizás tengo una visualización bien clara en mi cabeza porque la estuve trabajando. Entonces hay muchas formas de gestionar esas emociones. No digo no sentir, porque es imposible. Cuando dejemos de sentir es porque estamos muertas, ¿no es cierto? Mientras estemos vivas vamos a tener emociones y es normal y está bien. Pero es importante durante el parto saber salir de ahí, ¿no? Y también es importante, bueno, para recapitular, hemos hablado de la preparación mental, física, emocional, y también es bien importante el apoyo efectivo. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a un parto tranquila si no confío en mi equipo? Una mujer hace algunos meses me dijo que quería prepararse, quería tomar el programa prenatal, que creo que fue en noviembre. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Me estoy preparando con alguien más, gracias. Y yo le dije que te vaya bien. Y hace unos poquitos días, creo que me dijo que estaba de 37 semanas, me escribió y me dijo, tengo mucho miedo, porque pasó algo puntual con mi ginecóloga que yo no me esperaba y tengo mucho miedo. Y yo le dije, ¿y no aprendiste a gestionar el miedo? Y me dijo, con tus videos. Y ella ni siquiera ha tenido una preparación prenatal. Para hacer el programa prenatal yo desarrollé un método, en un orden específico. Yo comparto información, claro, pero un poco en desorden, ¿no es cierto? Porque si no, el programa prenatal estaría ahí disponible para todos y tampoco es la idea, porque a mí también esto me ha resultado o ha sido el resultado de la experiencia, de la preparación, del acompañamiento, de invertir siempre en seguir trabajando, de aprendiendo, en dedicarle mucho tiempo. Entonces yo digo, ¿cómo hay una preparación prenatal que no te enseña a gestionar tus emociones o que no te da otras posibilidades? Y claramente desde la perspectiva médica a veces son necesarias algunas intervenciones. Claro, para eso están ahí los médicos o las parteras, para poder identificar signos de alarma y cuidar nuestra salud y la de nuestros bebés. Obviamente no todos los médicos y parteras hacen eso, hay algunos que hacen intervenciones innecesarias. Hay muchas situaciones, por eso es importante tener un plan de parto, para en el momento del parto ya conversaste todo con anticipación, poder llegar tranquila y confiar también en tu equipo médico. Confiar, obviamente, ya hablamos de eso, en tu capacidad, en tu bebé,
en tu equipo médico y en quién te está acompañando. Y hay mujeres que dicen, yo no puedo pagar una dula. Y hay muchas familias que no han hecho clic con la dula, ¿no? Y hay dulas que a veces tienen o quieren tener el protagonismo durante el parto. Pero sepan que se puede preparar con ustedes una persona de confianza, que puede ser su pareja, una hermana, una amiga, una prima, y puede aprender a autorregularse, a acompañar desde la calma, a saber gestionar mis emociones primero para luego poder acompañar a la mujer que está de parto, a ti en este caso, ¿no? Es una persona que te puede hacer masajes, te puede poner calor, te va a hacer acuerdo o se va a poner a respirar contigo para que tú le imites, te va a ofrecer tecito o agua, lo que estés tomando, me acuerdo, en algunos partos hemos estado con los papás haciendo esto así, ¿no? Como dándoles a las mamás aire porque están sudando o tapándoles a las mamás porque a veces tienen mucho frío con chales calientitos. Y muchos papás, a veces no papás, pero la mayoría sí han sido parejas, las que han sido entrenadas por mí por lo menos, han acompañado el parto de una manera muy empática, han sabido estar realmente al servicio. Entonces, ese apoyo también es muy importante porque nosotras, que somos humanas, que somos mamíferas, nos sentimos seguras cuando nos sentimos protegidas. Durante el parto necesitamos confianza, pero también necesitamos sentirnos seguras. Si yo me siento insegura, empiezo a liberar adrenalina, se va a parar el parto, se va a parar la dilatación del cuello del útero. Entonces es bien importante que ojalá haya alguien entrenado durante mi parto para que pueda abogar por mí, para que pueda decir, ahí está la Joa que no me deja mentir, que es una ginecóloga amiga muy querida con la que hemos acompañado algunos nacimientos y ella ha sido testiga de los papás dulas, que son excelentes, y la verdad es que sí. Y la verdad es que, ¿por qué a mí me nació entrenar a los papás? Porque cuando yo me puse a estudiar sobre la oxitocina, a mí me encanta estudiar y no estudio así como un poquito ya, así como me meto de cabeza, desde siempre me gustó estudiar y este tema me fascina porque tiene mucho que ver con la naturaleza, porque tiene que ver con la vida, porque también desde mi experiencia como mamá me ha interesado mucho, ¿no? Cómo nacer repercute en la vida. He visto cómo fueron mis partos y las personalidades de mis hijos. He visto cómo la gratitud y la apreciación transformaron mi segundo embarazo, que pudo haber sido horrible, ¿no? O sea, muchas vivencias, pero les hablaba de que cuando estudiaba la oxitocina, yo decía, si es que la oxitocina se libera con el placer, una persona con quien puede conectar la mamá durante el parto, bueno, consigo misma, ¿no? Pero aparte es con su pareja. Entonces, los papás también saben qué pueden hacer durante el parto para ayudarle a esa mujer a liberar oxitocina, porque también hablando de placer, vivimos en un medio donde todavía hay muchos tabús, ¿no? Donde se habla bajito cuando se habla de masturbación o autotoque o placer o el preámbulo sexual durante el parto, es como pecado, ¿no? Decimos eso. Y no es así, no es así. El parto es un evento más de la sexualidad de la mujer, así como se hace un bebé, debería nacer un bebé con ese mismo amor, con ese mismo respeto, con esa misma intimidad. Hay un video buenazo, ya voy a ver si puedo compartir de alguna forma, no sé si en video o en las historias, de una pareja española que trata de tener una relación sexual y entran los médicos a cada rato a darles indicaciones y es chistosísimo porque tú te das cuenta de cómo ellos se desconectan y terminan, no logran tener la relación, ¿no? Y eso muchas veces pasa durante el parto. Si es que nos está acompañando alguien que no tiene experiencia acompañando partos o que quiere ir rápido a la casa, o quizás sí, mi ginecóloga o mi ginecólogo es respetuoso, ya con anticipación hablamos sobre el plan de parto, pero hay protocolos en el hospital que no apoyan ese parto natural, esas pocas o ninguna intervención. A veces son las enfermeras quienes están entrando a cada rato. Entonces es bien importante saber qué es lo que podría pasar, qué es lo que podemos exigir, a qué le podemos decir no, qué es lo que nos podemos negar.
No es solamente tener un parto natural, es importante también que cuál es la experiencia con la que me quedo, cuál es el recuerdo con el que me quedo después del parto, porque esto va a dejar una huella en mi cuerpo, de verdad. Con la mujer que hablábamos hoy día de ese parto rapidísimo, ella me contó que tuvo un desgarro brutal y eso afecta a la lactancia, a la sexualidad. Muchos años después hay que hacer rehabilitación del piso pélvico, quizás mucho más larga de lo que una mujer sin un desgarro hubiera logrado. Te puedes preparar para prevenir un desgarro. Hay posturas y posiciones que te pueden ayudar durante el parto a prevenir un desgarro. Pero si nosotros no sabemos, los médicos y las enfermeras tampoco van a saber y tampoco nos van a poner a hacer en ese momento esas posturas o esos movimientos. Hay poquitas ginecólogas como tú que sí, pero la mayoría no. Entonces es nuestra responsabilidad y no solo lo que pasa conmigo después del parto, sino lo que pasa con mi bebé. ¿Por qué el apego es tan importante? ¿Por qué la lactancia exclusiva es tan importante? ¿No? Y muchas veces pensamos que da lo mismo. Tengo una entrevista a una médico consultora de lactancia que hice el lunes pasado, está por ahí grabada. También les hablé de eso el jueves en la semana del parto natural. Si no han visto esas grabaciones, pueden todavía acceder, creo que desde el link que está en mi biografía, pueden acceder todavía a esas grabaciones. Hay mujeres que han pedido estas clases y mi equipo les dejó abiertas hasta mañana. Entonces es bien importante entender las consecuencias, cómo influye la forma de nacer en mi bebé para poder tener la responsabilidad necesaria y también ir creando esa conciencia de preparación. No sé si tienen preguntas, mujeres. También quiero contarles que quedan poquitos cupos para el programa prenatal. Está abierto ahorita para toda la información del programa y también la posibilidad de registrarse. Está en el link en mi biografía. ¿El yoga podría ayudar al parto? Sí, Samandra. Sí puede ayudarte. El yoga te ayuda a respirar, te ayuda a tener posturas y movimientos que pueden favorecer justo esa integralidad para el parto. Y también te puede ayudar a la relajación mental, a conectar con tu cuerpo. Pero mira que sea yoga prenatal, porque hay muchos tipos de yoga. Es lindo ver que por aquí se unen a veces ginecólogas, dulas, parteras, bienvenidas todas. Papás, futuros papás. Qué lindo. Aquí hay algunas colegas, les veo. Entonces les contaba que el programa prenatal está abierto. Mañana a la medianoche se cierran las inscripciones o quizás se cierran antes si es que los cupos se llenan antes, porque la verdad es que me gusta preparar grupos pequeños, porque mi intención cuando se abre un programa prenatal es no solamente dar la información, sino acompañar. Entonces les cuento por si están interesadas. Sé que hay algunas preguntas. No he alcanzado a responder. Si alcanzo, respondo hoy noche o si no, mañana de mañana en esa cajita de preguntas que les dejé en las historias. Si tienen preguntas con relación al programa prenatal o ven el link y tienen preguntas, me pueden dejar en esa cajita de preguntas. Está en mis historias las preguntas. Vanessa dice, ¿cómo se evita una episiotomía y cuándo saber si es necesaria? A ver, la episiotomía de rutina es la que no debería hacerse. Es esta que los médicos te dicen, sí, yo siempre hago una episiotomía porque es lo mejor para la mamá. O es mejor una episiotomía para evitar un desgarro. Entonces los médicos lo que deberían promover o ayudarte a hacer es a prevenir un desgarro. Entonces hay masaje perineal que puedes hacer. Tu alimentación importa muchísimo para prevenir un desgarro, un alto consumo de proteína. Es bien importante también que tengas las vitaminas necesarias para que tu piel tenga elasticidad, y no solo la piel, hay músculos también en ese proceso, ¿no es cierto? Las posturas, la respiración, sobre todo no tener un pujo dirigido y no pujar cuando tu útero esté pujando, te puede ayudar a prevenir un desgarro. Y cuando un ginecólogo tiene experiencia atendiendo partos respetados, generalmente no hacen episiotomías de rutina.
Las episiotomías se hacen si es que la vida del bebé está en riesgo, por ejemplo. Y ahí influye mucho, obviamente, que tú hayas hablado de esto con tu ginecóloga con anticipación, que este punto esté en tu plan de parto, pero también saber cómo atiende esa doctora o ese doctor, hablar con otras pacientes, con otras clientas, ¿no es cierto? Y preguntarles, ¿te hizo episiotomía? ¿Cómo fue? ¿Pudiste estar de pie o en 4 apoyos o en la silla de parto? ¿No? Hay otras formas de prevenir un desgarro. El calor ayuda mucho también. Entonces, esto de hacer una episiotomía para prevenir un desgarro todavía es desinformación. ¿Cuándo duran las clases y a la semana cuántas horas? A ver, las clases se liberan este viernes que viene, empiezan y yo libero un módulo semanal. Entonces son 7 semanas que yo voy liberando módulos de preparación para el parto, para el posparto y para la lactancia. Entonces yo libero un módulo semanal y esos módulos tienen diferente duración. No es un solo video, sino que están repartidos el contenido en videos más pequeñitos para que sea más digerible. Ahora hay dos módulos que justo son mis preferidos. El de lactancia tiene información contundente, durará unas 2 horas. Y hay un módulo donde le preparo al papá o a quien te vaya a acompañar haciendo masajes con la respiración, estas técnicas de manteo con los chales. Eso también dura un poquito más, pero las más largas durarán 2 horas. Las otras pueden durar 1 hora, 1 hora un poquito más. Sí hay bastante información y por eso también todo está grabado y tienen disponibilidad para verlo durante un año, porque hay mamás que dan a luz y se vuelven a ver. Hay un módulo de posparto, el de lactancia materna, hay una guía, no es un entrenamiento de sueño, yo no hago entrenamientos de sueño, pero sí guío en torno a las necesidades de los bebés con respecto a sueño. Y hay una guía que muchas veces hoy, por ejemplo, las mamás de la comunidad de madres tenían dudas con respecto al sueño y van a acudir a volver a ver esos módulos. No, entonces justo esa es la intención, que puedan tener acceso a esa información durante un tiempo largo. ¿En qué consiste el programa prenatal? ¿Es online? Sí, nena, es un programa prenatal online y grupal, justamente para que puedan acceder desde cualquier lugar, porque me pasaba que antes hacía talleres presenciales, pero por tema de tráfico, una pareja no llegaba, empezábamos mucho más tarde, otros no llegaban, entonces se complica. Y después me pasaba que me decían, nos olvidamos de los ejercicios, o cómo era ese masaje con los dedos en la espalda, o cómo le ponía el chal, estará haciendo bien o no, por WhatsApp o por teléfono. Entonces yo pensaba ya desde hace algún tiempo, yo debería grabar esto porque va a ser mucho más práctico. También porque uno de mis entrenamientos de optimización de posiciones materno-fetales fue grabado, o sea, fue online, y yo tenía las dudas de si podría aprender algo tan práctico grabado, y sí, o sea, le he dado retroceso, pausa, practico yo, otra vez play y así. Entonces, por eso tiene esta modalidad online y también para crear grupo, para crear comunidad, porque es diferente cuando te preparas con otras madres y cuando maternas, cuando vives la maternidad, la lactancia, los horarios de los guaguas, los cambios en el cuerpo, la situación con la pareja, con otras mujeres, no hay esta empatía. Es algo que realmente es importante para las mamás. En el link está toda la información, nena. Cuánto dura, ahí está también qué van a aprender en cada uno de los módulos. Si estoy de 27 semanas, ¿lo puedo hacer? Sí, Vanessa, de todas maneras lo puedes hacer, estás a tiempo. Yo les sugiero, si es que están con un embarazo avanzado, calcular el 3 de junio es la última sesión, que es del simulador de parto. Entonces se liberan semanalmente desde el viernes que viene los módulos de preparación prenatal que están grabados, pero son súper personalizados. Y luego hay 4 sesiones de preguntas y respuestas que son por Zoom. Son unas sesiones en las que también yo trabajo con herramientas de coaching, con estrategias de coaching, porque trabajo mucho a nivel mental y emocional después de ver cómo son los partos, ¿no?
de ver qué es lo que necesitan las mujeres. Entonces, hacemos estas 4 sesiones de preguntas y respuestas. Hay mujeres que me dicen, Dani, no voy a poder estar porque tenemos una cena, no sé. Entonces me mandan las preguntas por correo, yo las respondo durante la sesión, eso también se queda grabado y acceden a esa grabación después. Y tenemos una última sesión que se llama simulador de parto, que es una sesión donde yo les pido por Zoom que prendan las cámaras y hacemos una simulación de que el parto ha empezado. Les enseño a preparar un espacio, entonces están en su espacio, bajan las luces, tienen sus chales y empieza la pareja o quien les esté acompañando a hacer los masajes, practicamos con las mujeres respiración, vocalización. Es una sesión muy divertida, muy práctica. Es como, ahí yo me aseguro de que ustedes realmente tengan las habilidades para un parto. Entonces, les decía que calculen hasta el 3 de junio, ojalá estén de 37 o máximo 38 semanas. Porque generalmente los bebés nacen a partir de la semana 39 en adelante, algunos a partir de la semana 38. El costo es en dólares y Tati, sí, es en dólares. Puedes también, el pago se hace en la plataforma. Ahora, si están en algún país donde no les permite hacer el pago en Hotmart, porque hemos visto que hay algunos países donde no hay cómo hacer esto, envíenme un mensaje por interno y vemos cómo les podemos ayudar. Hay formas, y Tati, en la plataforma se puede pagar con 3 pagos, o hay mujeres que han pagado con un solo pago con la tarjeta de crédito y después difieren en su banco local a más plazo, a las cuotas que necesiten. También hay una garantía, no sé si vieron. Si toman el programa prenatal durante 15 días, durante los primeros 15 días no se sienten satisfechas, no les gustó la modalidad online, hay un reembolso del 100% del dinero. Y la verdad es que he incluido esta garantía para que puedan tomar esta decisión con total tranquilidad. Hasta ahora ninguna mujer ha pedido la garantía, pero de todas maneras está ahí para que sea una decisión que se tome desde la calma. No hay más preguntas, mujeres. Aquí hay una pregunta. ¿A partir de qué semana recomiendas tomar el curso prenatal? Cuando yo hacía los programas prenatales personalizados, yo les decía a las mujeres, sería ideal a partir de la semana 28 o 29. ¿Por qué? Para que llegues con toda la información fresquita al parto. Pero a veces yo llegaba con ellas a la semana 28-29, o sea, ahí les conocía, empezábamos a prepararnos y me había dado cuenta que pasaron todo el embarazo comiendo mal o no habían estado trabajando con sus creencias, no había nada de preparación mental. Entonces a veces sí lográbamos cambios en los hábitos de alimentación y de mentalidad y a veces no tanto porque era poco tiempo. Entonces ahora el programa prenatal tiene una estructura que es mucho más digerible y que si tú lo tomas desde la semana 8, 10, 12, desde temprano, hay mujeres que lo toman justamente desde la semana 12, 15, 13, por ahí. Les diría quizás desde la semana 12 en adelante, que ya suelen haber menos estragos, todo queda grabado. Entonces pueden empezar a trabajar la alimentación y también la mentalidad, por ejemplo. Empezar a respirar bien. También les hablo mucho de hábitos de vida, de estado de ánimo, de cómo cultivar la energía. Son recursos que sirven más allá de la preparación prenatal solamente. Y más adelante pueden volver a repetirse los módulos de posturas, de respiración, de lactancia y pueden acceder a sesiones de preguntas y respuestas con los grupos siguientes. Me preguntaron también cuándo es el siguiente, no sé, porque esto es algo que yo trabajo con un equipo, con una mujer que es mi equipo que tiene 6 hijos, yo tengo 2 hijos, yo estudio además, así que no hago el programa prenatal así como cada mes o cada 2 meses, no, sino que cada que podemos y estamos listas para sostener
un nuevo grupo. Entonces no sé cuándo va a ser la siguiente sesión. Mientras antes te empieces a preparar mejor. Samandra pregunta, ¿cuál es la mejor posición del bebé para el parto? Es cefálico, o sea, de cabecita, idealmente con su nalguita hacia la derecha, así. Pero también puede estar así o puede estar así. Los bebés durante el parto se van moviendo, ¿no? Lo ideal es que no esté sobre el pubis. ¿Cómo sé que está sobre el pubis? Porque me duele. Lo ideal es que no esté chueco. A veces a las mamás, cuando los bebés están chuecos o asincríticos, les duele un lado, una cadera. Dicen, me duele la cadera, me duele la cadera. O durante el parto no se encajan, o antes del parto no se encajan, o durante el parto no dilatas. Entonces hay técnicas para sacar al bebé de ahí, ayudarle a moverse y que pueda posicionarse bien. Ahí también hay que trabajar mucho la visualización, la tensión del cuerpo, porque por más que yo haga movimientos, si es que estoy así, ¿cómo se van a relajar mis ligamentos? El psoas, que es un músculo muy importante. Entonces hay una preparación integral para ayudar a los bebés a posicionarse bien. ¿Cómo me doy cuenta si la bebé nace en el 8º mes? Siento que nace ya. A veces al final del embarazo podemos sentir este peso en esta zona genital y en toda esta parte baja que dices, ya voy a dar a luz, ya voy a dar a luz, o ya me bajó la panza. Pero una señal de parto cercano, no inminente, cercano, puede ser anidar, que estás preparando todo para el parto. O que sale el tapón mucoso. El tapón mucoso a veces sale un par de semanas antes del parto, o a veces sale el día antes del parto o el día del parto. Hay mujeres que antes del parto, 2 o 3 noches antes, empiezan a dormir mejor. Las últimas semanas generalmente ya no dormimos muy bien porque no nos acomodamos bien, porque vamos a hacer pipí o porque ya la pancita me molesta como a la respiración. Pero generalmente las mamás 2 o 3 días antes, la mayoría, no todas, cuentan que están empezando a dormir mejor. Yo antes acompañaba partos de forma presencial y hubieron un par de veces que viajé a lugares lejanos para acompañar el parto. Y eso sí que era difícil porque yo decía, ¿cómo no voy muy antes? Pero tampoco no alcanzo a llegar. Por suerte siempre llegué. Y justamente les hacía estas preguntas, ¿no? De la secreción, de su estado de ánimo, de cómo estaban durmiendo. También ellas me contaban cómo se sentían. Y también les veía anidando, les veía como ya cercanos al parto. Creo que la intuición también te puede ayudar a saber. No hay más preguntas, mujeres. Bueno, les hago acuerdo que... sí, ¿qué pasa si mi bebé no se pone de cabeza? ¿Tengo que ir a cesárea sí o sí? No. Hay algunos ejercicios que puedes hacer, empezando por gatear, pero también hay relajaciones del piso pélvico, del músculo psoas para liberar espacio, porque capaz que todo está tenso en tu cuerpo y es difícil que tu bebé se vire. Ahí hay que trabajar el miedo también. Y si hiciste los ejercicios, trabajaste la relajación del piso pélvico, de ligamentos, del músculo psoas y nada pasó, tu bebé sigue igual. Hay parteras o ginecólogas, por aquí estaba una ginecóloga muy querida que también hace eso. Con las manos les lubrican a los bebés, les ayudan a posicionarse de cabecita y eso evita una cesárea. ¿Cómo puedes sentir cuando el bebé encajó? Generalmente ves que la pancita baja, como la pancita ya no nace. No sé si se ve con la luz. La pancita ya no está tan alta, sino que ya empiezan a entrar dedos aquí, la pancita baja. Y sientes, hay mamás que dicen, no me acuerdo qué mamá me decía recién, ya encajó. Siento que ya se encajó. Siento que mi bebé se metió a la pelvis. Y generalmente se empiezan a mover un poquito menos. Cuando te palpa la ginecóloga o la partera, ya la cabecita está
está adentro, ¿no? Ya no está por aquí arriba, sino que ya ha entrado a la pelvis. Entonces eso es lo que podría sentir. Estoy en la semana 30 y mi bebé está de nalgas, todavía se puede dar la vuelta. Yo siempre cuento, o algunas veces cuento de una mujer que su bebé se dio la vuelta en el día que ella cumplía 40 semanas, entonces nunca es muy tarde. Nena, el link está en mi biografía. Si tú ves, cuando entras a mi página, está mi foto, dice Dani Jarrín, creo, y abajo hay un link, creo que está en letras azules. Ahí puedes hacer clic y está toda la información. Mañana a la medianoche se cierran las inscripciones porque el jueves ya es la sesión de bienvenida y si es que se llenan los cupos antes, pues se cierran antes las inscripciones. Así que si están interesadas mujeres, les invito a buscar esa información. Si tienen preguntas, tengo una cajita de preguntas en mis historias o me pueden escribir por interno. Gracias por unirse a este live, gracias por prepararse. De verdad es un momento bien importante el parto que no se repite. Nosotras podemos tener más partos, pero nuestros bebés solo nacen una vez. Entonces les invito ahí a prepararse, mujeres. Es un momento en el que vale la pena disfrutar también, no solo desde la preparación mental, sino aprender a conectarnos con el cuerpo y disfrutar el proceso con gratitud. A eso también les invito. Les mando un abrazo muy, muy grande. Mañana voy a tener una entrevista a una mamá que tiene una historia bien particular cuando nació su bebé. Así que les invito mañana a las 8:30 de la noche, le voy a estar entrevistando. Les invito a estar atentas, voy a publicar ya mismo esa invitación y nos vemos pronto. Con gusto, que por aquí agradecen. Les mando abrazos muy grandes. Con mucho gusto.